Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un torbellino de pasión, intriga y momentos que, como bien dice nuestro título, te dejarán sin aliento. Estamos hablando de la increíble química y los eventos que han marcado a dos personas muy especiales, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desgranar juntos su historia, sus proyectos y esos instantes que nos han robado el corazón. Si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras audiovisuales. Nos encanta tenerlos por aquí, creando comunidad y compartiendo estas pasiones que nos unen. Y es que, ¿quién no ha sentido esa chispa cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Dos nombres que juntos resuenan con una fuerza especial en el mundo del entretenimiento. Desde su icónico papel en la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, hasta los rumores, las apariciones públicas y el impacto que han tenido en sus seguidores, su historia es digna de ser contada y analizada a fondo. No se trata solo de dos actores talentosos que comparten profesión, sino de una conexión que ha traspasado la pantalla y ha cautivado a millones de personas a nivel global. Hoy vamos a explorar esos momentos cumbre, esas escenas que nos hicieron suspirar con anticipación, esas declaraciones que alimentaron la imaginación colectiva y ese fenómeno fan que los rodea y que, a día de hoy, sigue muy vivo. Vamos a analizar cómo un proyecto puede unir tanto a dos personas, cómo la química en pantalla se traduce en tantas especulaciones y, sobre todo, cómo su talento individual brilla por sí solo, pero su unión crea algo verdaderamente mágico, algo que trasciende lo meramente profesional para convertirse en un auténtico fenómeno cultural. Empecemos por el principio, por ese proyecto que lo cambió todo, Sen Kalkam. ¿Recuerdan esas primeras miradas llenas de tensión, esa chispa innegable, esa tensión palpable entre Eda YLDZ y Serkan Bolat? Desde el primer capítulo, la audiencia supo o intuyó, sintió que había algo especial en la pantalla. La forma en que Hande y Kerem interpretaban a sus personajes, esas discusiones iniciales cargadas de sarcasmo y reticencia, que poco a poco se fueron transformando en algo mucho más profundo, era absolutamente hipnótica. Vimos cómo construían una relación compleja, llena de altibajos, malentendidos que parecían insuperables y, por supuesto, un amor innegable que florecía con una fuerza arrolladora en medio de las adversidades y los obstáculos que la trama les imponía. Y es que su actuación conjunta era de una naturalidad asombrosa, una fluidez que rara vez se ve en la industria. No solo se trataba de memorizar diálogos y seguir un guión, se trataba de transmitirse emociones con una simple mirada, un gesto sutil, un roce de manos que transmitía más que 1000 palabras. La química entre ellos era tan real, tan palpable, tan eléctrica, que para muchos espectadores era difícil, casi imposible, distinguir entre la ficción y la vida real. Y eso, amigos míos, es el sello de unos actores excepcionales, capaces de hacer creer al público en la historia que están contando de una manera tan visceral. Pero no solo la actuación fue lo que nos dejó sin aliento, lo que nos hizo aferrarnos al asiento. Fueron también las escenas icónicas, esos momentos que se quedaron grabados a fuego en nuestra memoria colectiva, en la historia de las teleseries turcas. ¿Quién podría olvidar la escena de la propuesta de matrimonio improvisada en el cine, esa declaración tan inesperada que tomó a Eda por sorpresa? La risa nerviosa de Eda, la mirada decidida y llena de convicción de Serkan, la música envolvente que acompañaba el momento fue un instante de pura magia cinematográfica, un remanso de romanticismo que nos hizo suspirar a todos. O aquella otra escena inolvidable bajo la lluvia torrencial, donde las barreras emocionales finalmente caían, las defensas se desmoronaban y ambos se entregaban por completo a sus sentimientos, sin reservas, sin miedos. Estos momentos no solo eran visualmente impresionantes, con una cinematografía cuidada y una dirección artística impecable, sino que estaban cargados de una carga emocional que resonaba con cada uno de nosotros en un nivel profundo. La dirección, la cinematografía y, sobre todo, la interpretación magistral de Hande y Kerem hicieron de estas escenas auténticas obras de arte efímeras, capturadas para la eternidad en nuestras pantallas. Cada beso, cada abrazo, cada lágrima derramada era sentida, vivida por el espectador como si formara parte de la historia. Pero la magia no se quedó confinada a los platós de rodaje. Fuera de la pantalla, la historia continuó cautivándonos, alimentando nuestra imaginación y nuestras esperanzas. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal para seguir cada paso, cada movimiento de Hande y Kerem. Las fotos juntos que compartían, los comentarios en sus publicaciones, los rumores que surgían y se propagaban como la pólvora sobre su relación,
todo alimentaba la fascinación del público, la curiosidad insaciable de los fans. Y es que cuando dos personas que funcionan tan bien juntas en la ficción, que irradian una química tan potente en pantalla, parecen tener una conexión tan fuerte en la vida real, es natural, es humano que la gente se ilusione, que se identifique y que quiera saber más, desear que esa magia sea real. Sus interacciones en eventos públicos, sus entrevistas conjuntas, a menudo mostraban una complicidad silenciosa pero evidente y un respeto mutuo que iba mucho más allá de lo profesional. Veíamos la forma en que se apoyaban mutuamente, cómo compartían risas genuinas, cómo se defendían el uno al otro en ocasiones, y esa autenticidad, esa cercanía aparente que proyectaban, es lo que realmente engancha al público, lo que crea un vínculo emocional duradero. Más allá de Senkalkam, hemos visto cómo Ande y Kerem han seguido cosechando éxitos en sus carreras individuales, demostrando su talento y su proyección en el mundo del entretenimiento. Ande, con su talento innato para la actuación, su carisma arrollador y su belleza cautivadora, ha protagonizado otras producciones que han sido muy bien recibidas por la crítica y el público, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Y Kerem, con su versatilidad actoral, su energía desbordante y su presencia escénica, también ha demostrado su valía en diferentes géneros, explorando nuevos retos y consolidando su carrera a nivel internacional. Pero siempre, en cada entrevista, en cada foro de fans, la pregunta surge, recurrente e insistente: ¿volveremos a verlos juntos en pantalla? La esperanza de un reencuentro profesional es latente, un deseo colectivo que se manifiesta constantemente entre sus seguidores. Y es que cuando una pareja funciona tan bien, cuando la química fluye de manera tan natural, la audiencia anhela repetir esa magia, revivir esa experiencia. Imaginen las posibilidades, las nuevas historias que podrían contar juntos, explorando personajes completamente diferentes, pero manteniendo esa conexión especial que ya conocemos y que tanto nos cautivó. La expectación sería inmensa. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja, tanto en la ficción como en el imaginario colectivo de sus fans, sea tan especial? Creo que va más allá de la belleza física, del talento actoral indiscutible o de la impecable ejecución de sus personajes. Hay una energía, una chispa intangible, una forma de complementarse que es difícil de definir con palabras. En Eda y Serkan vimos la evolución de personajes que en un principio parecían polos opuestos, pero que se necesitaban mutuamente para crecer, para sanar, para convertirse en mejores versiones de sí mismos. Él, el frío y calculador hombre de negocios, encerrado en su propio mundo de éxito y aparente autosuficiencia, necesitaba la calidez, la espontaneidad y la alegría de vivir de Eda para redescubrir sus emociones, para abrirse al amor y a la vulnerabilidad. Ella, la soñadora e independiente arquitecta con un espíritu libre y un corazón en la mano, necesitaba la estabilidad, la estructura y la guía de Serkan para alcanzar sus metas, para encontrar un ancla en su vida. Y juntos crearon un equilibrio perfecto, una simbiosis que se reflejaba en cada uno de sus gestos. Vimos esa madurez gradual en sus personajes, cómo aprendían el uno del otro, cómo se enfrentaban a sus propios demonios internos gracias al apoyo del otro, cómo se convertían en la mejor versión de sí mismos gracias a la influencia positiva del otro. Y eso, amigos, es algo muy poderoso y conmovedor de presenciar, es lo que hace que una historia de amor sea verdaderamente memorable. Los eventos especiales a los que nos referimos en el título no son solo los rodajes de sus series o los momentos cumbre de sus carreras, sino también esos momentos de la vida que compartieron, o que se percibió que compartían, y que, de una u otra manera, se hicieron públicos, llegando a nosotros como fragmentos de su vida. Desde viajes juntos que se filtraban en redes sociales, celebraciones privadas que se hacían eco, hasta el simple hecho de verse en la calle y que los fans, con sus teléfonos móviles siempre listos, documentaran ese encuentro, todo se ha convertido en parte de su narrativa compartida con el público, una historia que nosotros, los fans, hemos ayudado a construir y a mantener viva. Y es que en la era de las redes sociales, la línea entre la vida pública y la privada se difumina cada vez más, especialmente para figuras tan mediáticas y queridas como ellos. La admiración se traduce en un deseo insaciable de saber más, de ser parte de su mundo, y eso a veces lleva a una sobreexposición, a una invasión de la privacidad, pero también, y esto es importante, a una conexión más profunda y genuina entre los artistas y sus seguidores, creando una comunidad de afecto y apoyo mutuo. Pensemos en el impacto que han tenido en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Hande y Kerem no son solo rostros bonitos que protagonizan telenovelas, son actores que han demostrado su capacidad para conmover, para hacer reír, para hacer llorar, para generar empatía y conexión con el público.
Han elevado el listón de las producciones turcas, dándoles un alcance global y demostrando que la calidad y el talento turco pueden competir en el mercado internacional. Y su asociación, sin duda, ha sido un factor clave en ese éxito, en esa proyección. La forma en que se complementaban en pantalla, la sinergia que creaban, generaba una dinámica tan atractiva, tan magnética, que era difícil apartar la vista. Sus miradas hablaban volúmenes, sus gestos transmitían mil emociones contenidas y sus diálogos, cuando estaban juntos, cobraban una vida especial, una resonancia única. Era como si estuvieran en sintonía perfecta, en una frecuencia compartida, creando una sinergia que era un verdadero placer para el espectador, un regalo visual y emocional. ¿Y ahora, qué? La historia de Hande y Kerem sigue escribiéndose, tanto en sus carreras individuales, que prometen seguir cosechando éxitos, como en la imaginación fértil de sus fans, que no dejan de soñar con su reencuentro. Siempre hay expectativas, siempre hay esperanzas de que el destino los vuelva a unir profesionalmente, de que surja un nuevo proyecto que los reúna en la pantalla. Pero lo que es innegable, lo que nadie puede arrebatarles, es el legado que han construido juntos. Han creado personajes inolvidables que vivirán en la memoria colectiva, han protagonizado escenas que se han convertido en clásicos modernos de la televisión, y han inspirado a una legión de seguidores en todo el mundo. Han demostrado de forma contundente que la química, cuando es real, cuando es auténtica, puede trascender la pantalla y crear un fenómeno cultural, un movimiento. Y ese es el poder de las buenas historias, de las conexiones humanas genuinas, incluso si se desarrollan en el complejo y a menudo irreal mundo de la ficción. Para concluir, podemos decir con total certeza que Hande y Kerem nos han regalado momentos que verdaderamente te dejan sin aliento, momentos de pura emoción y de intensa conexión. Desde la intensidad de sus actuaciones en Senkalkam, donde nos demostraron su maestría actoral, hasta esa conexión especial que parece trascender la pantalla y llegar hasta nosotros, han sabido capturar la atención y, sobre todo, el corazón de millones de espectadores a nivel mundial. Hemos visto cómo su talento individual brilla con luz propia, pero es su unión, su química compartida, la que ha creado un fenómeno, demostrando que la química real, esa chispa mágica, puede ser tan poderosa y cautivadora como la mejor de las historias jamás contadas. Hemos recordado escenas icónicas que se han convertido en parte de nuestro acervo televisivo, hemos analizado su impacto en sus carreras y en la industria del entretenimiento, y hemos sentido esa esperanza colectiva, ese anhelo compartido, de verlos juntos de nuevo. Su viaje juntos, tanto en la ficción como en lo que percibimos de sus vidas, ha sido una montaña rusa de emociones, y el recuerdo de esos momentos de pura magia perdurará en nuestra memoria, alimentando nuestra admiración por ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido, en esta profunda inmersión por la fascinante historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones, estos análisis y estas emociones con todos ustedes. Ahora, como siempre, nos encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus escenas favoritas de Hande y Kerem? ¿Qué es lo que más les gusta de su química en pantalla, de esa conexión que tanto admiramos? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Su participación es fundamental para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como nosotros hemos disfrutado creándolo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también aman las historias y las emociones intensas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te dejarán sin aliento. Hasta pronto y gracias por ser parte de esta comunidad.